Tiempos violentos en el aire por Vía X, tu propia vía. Cónclave oficialista en Cerro Castillo. No es el primero que han tenido y difícilmente será el último. Serias dificultades vive el gobierno tras la crisis de probidad en la que se ha visto envuelto. Y lo que percibo es que no hay claridad respecto de cómo enfrentar el problema. Señales disímiles, declaraciones en un tono y acciones en otra. La oposición, por su parte, que no cede e incluso desde el propio oficialismo hay voces tremendamente críticas. ¿Cuál será el devenir del Ejecutivo en las próximas semanas? Finalmente, apareció la caja. La famosa caja fuerte robada del Ministerio de Desarrollo Social fue encontrada en la comuna de Renca, descerrajada y sin ningún documento. ¿Sabremos alguna vez qué había en su interior? ¿Sabremos lo que no había? Es todo materia de investigación. Y por otro lado, el presidente está rodeado de aduladores. Al menos digo, eso fue lo que planteó el diputado oficialista del PPD, Raúl Soto, tras ser reprochado por sus pares y autoridades de gobierno. Todo por haber votado a favor del proyecto republicano para solicitarle al presidente que le pida la renuncia al ministro Giorgio Jackson. Y mientras todo esto pasa, en la arena política, en la zona macrosur, la violencia ha recrudecido fuertemente. En los últimos días hemos visto actos tremendamente duros. Y para conversar de todo esto y mucho más, esta noche nos acompañan las diputadas Ana María Gasmuri de Acción Humanista, la diputada independiente Giovanna Ahumada y el exministro y ex candidato presidencial Sebastián Sichel. Aquí comienza Tiempos Violentos. Poder transmitirle qué delitos podrían cometerse, tendría que tomar el catálogo, el párrafo de delitos del Código Penal relativo a todos aquellos que se cometen por parte de empleados públicos. Entonces no quisiera caer en especulaciones. Usted me fuerza a enumerar, probablemente vamos a poder estar hablando eventualmente de algún fraude al fisco, de alguna malversación, eventualmente de tráficos de influencias, de negociaciones incompatibles. Es tan amplio de malversaciones de distinta naturaleza, entonces es tan amplio el espectro de ilícitos que podrían eventualmente haberse cometido que de momento preferiría no andar sobre el particular hasta que no se hayan esclarecido suficientemente los hechos. Ahí teníamos al fiscal nacional Ángel Valencia ante la pregunta de los medios. Bueno, ¿cuáles son los delitos? Hasta se sonrió, como pueden ser muchísimos, y empieza a hacer una descripción de lo que podríamos estar enfrentando como país. Buenas noches, Mauricio Daza, ¿cómo está usted, amigo mío? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempos Violentos. Bueno, de partida se investigan hechos, no delitos, y después se establecen cuáles son los delitos. Pero además de aquello, vamos a analizar otras materias. Oiga, ¿se acuerda de esta famosa fundación Kimun en el gobierno de los Lagos que le pasó 1.200 millones de pesos y le revocaron el convenio? Resulta que ahora, cuando le están pidiendo la plata de vuelta, dice, no, ¿sabe qué? No tenemos ninguna posibilidad de pagar ese dinero. ¿Dónde se fue? Bueno, hay una investigación en curso y hay todo un entramado que ha salido a la luz. Eso y mucho más va a ser materia de este episodio de Tiempos Violentos. ¿Qué le pareció la declaración del fiscal nacional a nuestros invitados de esta noche? En 10 segundos se lo preguntamos a nuestros invitados aquí en el estudio. Sebastián Sichel, usted comienza. Buenas noches. Buenas noches. Hay sonrisas que dicen mucho. El fiscal sonrió porque sabe que el catálogo de delitos puede ser tan amplio que los hechos son de una gravedad increíble. Así que dejemos que la Fiscalía haga bien su pega. Veamos qué pasa con esta caja de Pandora conforme pasen los días. Saludamos a la diputada independiente Giovanna Ahumada. ¿Cómo está, diputada? Gusto saludarla. 10 segundos para usted. Muchas gracias. Otra vez, feliz de estar aquí. Bueno, la verdad es que esto es impresionante. Es tanto que no se sabe ni siquiera la cantidad de delitos que se pueden hoy día percibir en este proceso. Así es. La verdad es que, claro, la mirada es bien transversal respecto de aquello. Y la diputada Ana María Gasmuri de Acción Humanista, ¿cómo está, diputada? Muy buenas noches. ¿Qué piensa de todo esto en 10 segundos? Muy buenas noches. Bueno, tal como lo ha señalado el fiscal nacional, aquí hay que seguir investigando todas las aristas de este caso, todo el catálogo de delitos que puede estar presente en esta situación. Pero más que nada, la fiscalización y cómo corregimos para que situaciones tan lamentables como esta dejen de ocurrir. Totalmente. Vamos a ver qué nos presenta el siguiente titular respecto de este famoso caso convenios. Ministerio Público revela que 32 fundaciones de 11 regiones están siendo investigadas, información que entregó esta jornada el fiscal nacional justamente durante esta mañana. Encabezó una mesa de trabajo el fiscal nacional Ángel Valencia, en el que participaron los fiscales adjuntos en las indagatorias, es decir, estamos hablando del fiscal anticorrupción, Eugenio Campos, ¿cierto? Y el fiscal declaró que de estas 34 causas o fundaciones que están siendo revisadas, en 11 regiones del país
por 10 fiscalías completamente distintas y por ahora se descarta la posibilidad de unificarlas. Dice el fiscal, no, por ahora cada fiscalía revisa a estas 32 fundaciones en sus regiones. ¿Por qué sucede aquello, Sebastián Sichel? Yo creo que por ahora está viendo la magnitud de los hechos y obviamente concentrarlos solo puede ralentizar el proceso. Pero aquí hay algo bien evidente. Yo estudiaba con mi hijo patrones ayer. No sé si le ha tocado que uno estudia los patrones y hay un patrón bien evidente en todos los casos que es igual. Fundaciones sin experiencia se adjudican altos montos, claramente mayores que las obras que iban a realizar. Mira lo que estamos hablando de la Fundación de los Lagos, que además tienen relaciones de conflicto de interés con quien le asigna los fondos y que además no entregan garantías para rendir esos fondos. Y por lo tanto, es muy raro que no se trate de algo diseñado o más bien general y solo sea la excepción en cada una de las regiones, porque si en todos lados todo parece, el perro tiene cola, ladra, es perro, y por lo tanto parece ser que aquí hubo una maquinación, una mafia, pónganle el nombre que quieran, para diseñar esto y tarde o temprano la Fiscalía va a tener que concentrar la investigación porque no son hechos aislados a esta altura del partido. Diputado, más fíjese que, claro, con lo que nos plantea Sebastián y los hechos que hemos conocido en los últimos días y semanas, da la idea de que uno escarba un poquito y aparece algo. Y dice, ya, ok, pasó. Al otro día escarbamos otro poquito, aparece otro antecedente. Esto es como una especie de tsunami que tiene varios trenes y no sabemos dónde vamos a parar. ¿Usted tiene fe en que la institucionalidad chilena va a lograr llegar al fondo de esta manera de desfalcar el Estado? Bueno, la verdad es que es sumamente difícil pensar que todos los responsables van a terminar tras las rejas, como muchos, la verdad, que lo han exigido. Y sobre todo cuando vemos que no solo son en algunas seremías, en algunas regiones, esto está sumando y sigue. O sea, esto pareciera que no va a terminar. Entonces, uno quisiera tener la tranquilidad, y yo entiendo que se están haciendo los máximos esfuerzos. Quizás acá debieran haber dedicación exclusiva, vamos a tener que ver cómo logramos canalizar. Pero entiendo y comprendo además que efectivamente esto está por sobre lo que cualquiera se hubiese imaginado. O sea, de verdad es impresionante. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Bueno, usted fue una de las primeras personas que sí levantó la bandera de alerta y que sí transmitió la información que recibió de parte de los funcionarios de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta en el caso de Democracia Viva. Pero en ese caso en particular, que fue el primero que conocimos, hubo una sensación de bajarle el perfil rápidamente y de frenar esto y de tratar de hacer control de daño demasiado evidente. A la luz de los hechos, esto es mucho más grande que Democracia Viva. Esto es una cosa multimillonaria, o sea, que trasciende, y lo decía el fiscal hoy día, o sea, trasciende regiones, trasciende partidos, trasciende cualquier cosa. Y hasta fórmulas de hacer como digo yo, desfalco al final, porque esto se nota que había una organización, que esto se replica, se repite, y que lamentablemente vemos cómo los recursos además desaparecen, porque cuando se les exige que sean restituidos, hoy día se está buscando cómo evitar devolver los recursos. Eso es gravísimo. Y ahí nos vamos a empezar a encontrar, más adelante lo vamos a conversar, caso Kimun, con que las platas ya no están en la fundación a la que se entregó, las platas están en otra parte. Entonces la corporación ya no tiene plata para devolverle al Estado. Una cosa extrañísima. Diputada Gazmuri, Sí. ¿usted tiene la esperanza en la institucionalidad chilena? Que muchas veces la justicia chilena, también uno dice, chuta, no se le genera la sensación en la ciudadanía de que se hizo justicia. Bueno, muchas veces nos pasa eso y es parte de la incomodidad que habita en la ciudadanía con ver que situaciones que son gravísimas no llegan hasta las últimas consecuencias, no tenemos a los culpables, a los responsables. Pienso que aquí de parte del gobierno ha habido toda la disposición, con toda claridad, a medida que se ha ido conociendo estos hechos, que la magnitud, convengamos, es mucho más de lo que cualquiera de nosotros pudo imaginar en un comienzo, pero ha estado toda la disposición a ir hasta las últimas consecuencias y esclarecer esto. Yo creo que es muy importante señalar que este caso de Democracia Viva fue la que abrió una caja de Pandora, pero lo que estamos viendo es que aquí hay un sistema político instalado así por décadas. O sea, que esto ha sido una manera de operar. Ahora también es importante, algo que ya se ha dicho, pero yo lo quiero rescatar, porque aquí caen en descrédito todas las fundaciones, y aquí hay, lo hemos dicho, fundaciones que cumplen roles sociales muy importantes. El tema es cuando este traspaso de recursos públicos no tiene la fiscalización suficiente ni los requisitos suficientes. Yo creo que los umbrales son demasiado bajos y eso es lo que hemos visto. Entonces, aquí probablemente muchas de las situaciones no van a terminar en delitos,
sino que porque van a haber cumplido con esta institucionalidad, que tenemos el problema ahí, en el diseño de la institucionalidad. Entonces ahí es donde tenemos que ir a transformar, cambiar las reglas del juego, que sean mucho más estrictas, más transparentes, por ejemplo, que los requisitos de la historia y la experiencia sean súper concretos, las boletas de garantía, porque hoy día no se usan boletas de garantía, como tradicionalmente siempre se habían utilizado. Entonces, ¿qué quiero decir? Este ha sido un sistema que, como lo dice la diputada Johanna Humada, y que yo celebro, digamos, su impulso y su sagacidad como para haber abierto esta caja de Pandora. Aquí vamos a ver, estamos viendo, ¿cierto?, que esto afecta a todos los colores políticos, que ha sido una forma de operar y de instalarse del Estado, y evidentemente con mucho desconocimiento de la ciudadanía. Yo, como en mi primer periodo como diputada, y desconocía que esta realidad operaba en estas magnitudes, en estos montos, que a mí han sido sorprendentes. Entonces, para terminar, solo señalar que probablemente nos vamos a encontrar con casos de fundaciones o corporaciones que recibían estos fondos para ejecutar acciones que las hicieron correctamente y que están dentro de lo esperable, de lo que correspondía que se hiciera. Pero el problema son todas aquellas que utilizaron estos mecanismos, pero no cumplieron el trabajo. Eso no se hizo y esos recursos no llegaron a la ciudadanía, a las vecinas, vecinos, a los habitantes de los territorios para los cuales estaban destinados esos recursos públicos. Y esperemos que de aquí saquemos una experiencia que nos permita rediseñar nuestra institucionalidad en este aspecto para que nunca más en Chile vivamos algo como esto tan tremendo. Mauricio querido, el fiscal nacional hoy día dijo que el ministro Jackson y el ministro Montes no están exentos de declarar, ¿cierto?, en estas investigaciones. ¿Sacó un conejo del sombrero el fiscal o es algo que es de perogrullo? Sí, parecía un show de magia, la verdad, la conferencia de prensa del fiscal, porque, claro, empezó a sacar conejos, pero también uno tiene que preguntarse, ¿podría haber hecho otra cosa, la verdad? Porque en el fondo le están preguntando acerca de investigaciones las cuales él no tiene a su cargo directo, ¿no? Eso es bien importante, porque el fiscal nacional, si bien es la cabeza del Ministerio Público, él, por ley, no puede dar instrucciones específicas en investigaciones concretas que están siguiendo fiscales, ¿no? Eso está dentro del ámbito de la labor de cada uno de los fiscales. Ahora, claro, le preguntan, ¿va a ir a declarar el señor Jackson, el señor Montes? Y dice, no, bueno, todos estamos obligados. Miren, media novedad, obvio que estamos todos obligados, po. No, cualquier persona, usted, yo, el presidente de la República, quien sea, tiene que ir a declarar bajo determinadas condiciones respecto de quienes además ostentan alguna autoridad. Pero tienen que ir obligados a declarar sin duda. No, eso es lo primero, salvo quienes son imputados. Bueno, lo segundo, yo creo que se quedó corto porque es obvio que van a ir a declarar. O sea, a ver, que nadie se espante cuando... y yo le adelanto al tiro, ¿ah? Cuando citen a declarar al ministro Montes, gran titular, citaron a declarar al ministro Montes. Cuando ni hablar con Jackson, ahí yo creo que Fidel Espinosa va a estar hablando 5 días seguidos, ¿no?, respecto de esta declaración. Y solamente para cerrar, acá tenemos 2 diputadas de la República. Oiga, no hay que esperar mandar una ley que se tramite en 5 años, 3 años para mejorar esto. La ley de presupuesto que se empieza a discutir en unas semanas más, es cosa de colocar una glosita ahí, que puede ser iniciativa de los parlamentarios, una indicación que diga, mira, ¿sabe qué? Asignación directa por parte de los gobiernos regionales de estas plata, boleta garantía. Si no, no. Claro. Oiga, ¿sabe qué? Bajemos el umbral, por ejemplo, para los efectos que la Contraloría entre otras cosas, ¿no? O lo que habíamos hablado, ¿no?, de la boleta garantía. Así que podemos avanzar, sí, pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede. Casos icónicos. Usted probablemente en la casa dice, bueno, a mí Democracia Viva me suena, Antofagasta, perfecto. Lo que está sucediendo con el gore de la región de los lagos, también, traspaso de plata millonaria. Y el caso en el Biobío, Polizzi. Hablemos del caso Polizzi. Camila Polizzi, ex candidata a alcaldesa, ex candidata al Parlamento, habría arrendado una fundación a un señor Gerardo Silva para adjudicarse 250 millones de pesos, y a este señor Silva le debió haber pagado 10 millones de pesos. Entiendo que se pagó una cuota, la segunda no, y ahí ese señor denunció. Ha pasado en este caso de todo. Sí. De todo. O sea, me recuerda el pasado actoral de la diputada Ana María Gamuri cuando en las teleseries pasaba de todo y el ciego veía y el cojo empezaba a caminar. Un culebrón. Un culebrón. Culebrón. Es un verdadero culebrón. El último elemento tiene que ver con las famosas amenazas. Ella dice, bueno, fui amenazada, se habló de sicariato. Bueno, hay un vuelco en esta historia. Mira lo siguiente. ¿Qué pasó? Caso Lencería. Grabación secreta sustenta denuncia de Camila Polizzi sobre amenaza de sicariato. Ella dijo, me pregunta, en varias oportunidades me hablaron de cuánto cuesta un colombiano, ¿cierto? Sicariato. El señor aludido, el señor Eduardo Vivanco, dice en las declaraciones, del día de ayer, en ningún caso la amenacé a ella y no he amenazado a nadie en mi vida de ninguna forma terrible. Aparece un audio.
¿Qué dice el audio? Mire. Pero estos son 250 millones. Claro, 50.000 millones es lo que se les destapa. Sí, no son más de 250 que te pasaron a ti. No. Ya, ¿y cuánto cuesta un colombiano? No. Están pidiendo, bueno, la última noticia que vi es que se acelere el tema de requisar aparato electrónico, información, etc. Esos temas técnicos yo no entiendo, pero si te dicen que tienes que hacerlo rápido tienes que tener un abogado y rápido hacer toda la web que tengáis que hacer y ojalá llegar a tal punto de la entrega que ya sea irrelevante y te lo voy a decir en los mejores términos de que te elimine. Ya. O sea que ya entre viva y muerta. Hablan de... No se escuché muy bien. escucha claramente cuando dice cuánto cuesta un colombiano. Sí, eso punto sí. uno. Después hablan de vida o muerta. Y después dice, tenéis que hacerlo rápido, tenéis que moverte rápido y hacer todo lo que tenéis que hacer rápido. O sea, se está hablando de contratar a alguien para que haga un trabajo. No sé qué tipo de trabajo, no se logra comprender probablemente ustedes en su casa que lo vieron subtitulado, lo pueden decodificar un poco mejor. La voz del hombre correspondería al señor Eduardo Vivanco. Y la voz de ella correspondería a Camila ¿Quién es Polizzi. Eduardo? ¿Qué le parece este antecedente, Sebastián Sichel? Lo primero, que vendan el guión a Netflix, porque parece ser que esto es increíble. Mira, varias cosas. Yo he estado pegado que aunque aquí el quién es más importante que el cómo. ¿Ah? Y el quién está escondido. Si creer que este es un problema de esta señorita o de la fundación no sé qué, es tratar de matar el mensajero. Aquí alguien del Estado decidió pasarle esta plata a las fundaciones. Quiero explicarlo rápido en derecho administrativo. Esta plata se le ocurrió entregar a una fundación, pero también a municipios para la ejecución de un proyecto. Eso lo permite. Y alguien decidió entregarse a una fundación que fue arrendada y por lo tanto hay una decisión a dedo de la autoridad de entregárselo a esta fundación con este monto y a esta señorita con este sobreprecio. Y ese quién no ha aparecido. Entonces, es entretenido el cagüín de la señorita y lo que pasa, y se compró lencería, no compró lencería, nos tiene entretenido con don Gerardo, pero la verdad que haya un mandante que no sabemos quién es, que es lo mismo que me pasa con el caso de Democracia Viva y muchos otros casos, porque siempre, lo digo desde la política, parece ser que es la hebra más delgada va a ser el señor que estaba afuera sacando la plata, pero alguien del Estado decidió a dedo asignarle la plata a esa fundación y probablemente, y conociendo parte de cómo funcionan los tratos directos, alguien llamó y decirle, oye, saca 93 palos de acá o 250 palos. Entonces yo creo que ahí hay una conversación desde el periodismo que hay que tener muy fuerte. Sí. Porque este caso nos puede entretener, así como encontrar la caja fuerte, así como encontrar los computadores y el señor y la abuelita y el... Porque es la entretención comunicacional que nos desvía de la atención principal, que alguien del Estado pilló el mecanismo y este mecanismo lo hizo sacar plata o para política, o para financiar a su amigo, o para robar plata. No sabemos muy bien el por qué, pero todavía nos falta la hebra más importante de este caso. Y esto es súper importante y ahí difiero... Ana María, yo no voy a caer en el cagüín si es de culpa de este gobierno u otro, me da lo mismo. Es que se han ido bajando los estándares para esto. Eso es lo que pasó más grave, porque se les dio a fundaciones sin experiencia y sin boleta de garantía, a veces por buena fe, mira, sí, no, tenemos que acelerar los procesos, y a veces por mala fe, pero al eliminar las barreras de entrada, alguien del Estado dijo, mira, nos queda una ventanita abierta para que saquemos plata. Y los que han estado en política saben que esto es una práctica, muchas veces, que se hacía en los gobiernos regionales, de ir cuoteando y asignándole plata y arrendar fundaciones. Cuando hay una operación macro que pudo haber sido chiquitita en su minuto, pero esta bajada de barreras hizo que fuera masivo. Entonces, es súper relevante el quién. Y no nos olvidemos de esto, porque si no vamos a estar hablando de don Gerardo, de la señorita Polizzi, del señor de Democracia Viva, y no del operador detrás o el que dirige la mafia, que igual que el caso de los narcos. Claro. Siempre es más fácil pillar el microtraficante Que por eso los que el gran estándares, narco. por eso lo que yo decía Y con el por cambio eso institucional, estafa. tenemos que cambiar los estándares para no seguir interpretando intenciones o no intenciones. Pero en materia ya más de la investigación del delito, a mí lo único que me parece atractivo aquí no es quién robó, si la caja fuerte, Sí. es quién encarga el robo, Sí. es quién encarga la salida de la Claro, porque plata, al es final quién lo llama a la otro es como un fundación, voladero de- que el debería punto- ser lo mira, pesquisado hoy día, yo porque recojo- alguien llamó a esa fundación. Recojo el punto, Claro. Sebastián, me parece súper interesante porque, claro, uno se queda en la consignación del hecho, que es un hecho llamativo, que el audio existía, que había una amenaza, que se habla de un colombiano, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los días usted va a escuchar un datito sabroso como este en distintos casos, en distintas historias. Pero el punto que tocaba Sebastián, y Mauricio lo podrá explicar mucho mejor, es que el año pasado estaba tan mal ejecutado el presupuesto, tan mal ejecutado, llegamos a julio-agosto y el porcentaje era muy por debajo de lo que se debía ejecutar. Ejecutar presupuesto es, tenemos esta plata para hacer estas cosas y no se estaba gastando la plata. Entonces había un taco de plata. Llegamos a agosto y la plata empezó a chorrear como loco, por todos lados. En paralelo, se debate en el Congreso la ley de presupuesto de este año y se bajan los estándares. Se dice, ya no da lo mismo que no tengan tanto tiempo las fundaciones
O sea, no importa. O sea, fundaciones nuevas no hay problema. Y parece que el tema de la boleta de garantía también como que era medio laissez-faire la cosa. Da lo mismo. Y generó los escándalos que estamos viendo hoy día. Yo no sé si esto es más profundo todavía, si hay que mirar hacia el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí nacen estos problemas. Ahí nace el foco de la corrupción, Mauricio, en el punto en que suceden estas cosas que yo describo y, como dice Sebastián, alguien dice, oye, dejaron... A un gato le dijeron dejaron la carnicería abierta. O sea, ataquemos nomás, fácil. Claro, hay que decir también que cuando no hay ejecución presupuestaria completa, lo que no se ejecuta se tiene que devolver. Entonces, ese es el tema, ¿no? Al final, y esto desde hace mucho tiempo, ¿no? claro. Cuando los llamados, el último semestre del año, el último trimestre, ni hablar, cuando los gobiernos regionales mueven tienen los mucho gobiernos. dinero que todavía no se ha asignado, oye, empiezan los llamados, preséntate un proyecto, oye, hazte esta cuestión, Pero están si las eso luquitas, ¿no? Para los efectos de poder utilizar ese gasto. Entonces, ese es un tema. Ahora bien, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, hay que investigar no solamente quién estuvo detrás, ¿no? de la decisión de darle estos dineros a estas entidades, sino también el destino, ¿no? Y eso también es circular. Uno, a través del destino, si uno sigue el dinero, va a poder Puede también saber descubrir dónde está el origen, ¿no? Siempre, de todo siempre. la ruta del dinero, sigue el dinero, ¿no? Va a poder descubrir actualmente quiénes estuvieron atrás de esta situación. Ahora, lamentablemente en nuestro país se da eso, ¿no? Que cuando existe un espacio donde hay una alta discrecionalidad por parte de quien toma decisión en cuanto a el uso de ciertos fondos públicos, sobre todo cuando son grandes, entonces finalmente se cae en corrupción. Mire lo que ha ocurrido, por ejemplo, respecto de los gastos reservados, ¿no? El gasto reservado del Ejército, de Carabineros, ¿no? Donde antes había que simplemente hacer una declaración general de buen uso, ¿no? Que era un papelito donde la persona a cargo, ¿no? de la institución decía, lo usamos bien, ¿no? Y la Contraloría no podía investigar. Pero también ahí lo que necesitamos es contar con una solidez institucional. Mucho se ha hablado de la Contraloría y se dice, oye, ¿sabe qué? Oye, el Contralor, de hecho, estos acuerdos, estas transferencias de dinero, no pasan por Contraloría si es que son inferiores a 5.000 UTM. Entonces, la verdad es que es un monto que es bastante alto. Entonces la gente dice, oiga, 150, claro. pero ¿por qué no bajan el monto? Claro, pues ya, bajémoslo. Oiga, ¿cuánto de estos acuerdos va a entrar a Contraloría? ¿Cuánto se van a demorar? ¿Existe el personal suficiente? Bueno, entonces también tenemos que darle una posibilidad a la Contraloría para tener mejor equipamiento material y humano. También, ojo, y eso hemos insistido acá, inteligencia artificial, ¿no? También a mí me gustaría escuchar a los candidatos de nuevo Contralor que van a empezar, ¿no? a Sí, mostrarse sí, dentro de los próximos meses, porque Jorge Bermúdez termina su periodo este año, que hablen también de eso, el uso de tecnologías para los efectos de poder Como generar banderas actualizarse. rojas y a partir de ahí empezar a hacer un trabajo un poco más focalizado, ¿no? Y ahí vamos a ver el compromiso real para mejorar en esta materia. Sí, me van a- perdón, quiero regalarle es un que- pedido a la diputada, para que aprovechando, Sí. ya que yo no tengo ni un cargo, que hay otra ventanilla que ocuparon acá para ¿Cuál? no pasar a toma de razón y transferir la plata antes, que es el caso de los las lagos. cuotas de convenio. No, antes que eso, que en el fondo se puede justificar diciendo que por la necesidad urgente de la ejecución del proyecto se pueden transferir los recursos antes de la toma de razón. Y así se saltaron la Contraloría. Por eso pudieron, También. de alguna forma administrativamente, Igual pasarle la llegaba la plata. Contraloría, igual llegaba, pero después. Claro, la Contraloría. entonces lo que hicieron así en rápido, en Puerto Montt le dijeron, le paso la plata ahora. Pero si como si tiene que ir a toma de razón. Sí, pero es que yo justifico que necesito ejecutar el proyecto rápido y espero la toma de razón. Y por lo tanto esa es otra ventana muy pilla, Sí. porque lo que pasa en Puerto es que la Contraloría dice, no, el convenio estaba malo, en el caso de los lagos, devuelvan la plata y dice que ya me la gasté. Y Ya, por lo pero tanto en no hay que Antofagasta también autorizar pasó nunca otra más, cosa. me pasó también como ministro, que por ningún tipo de razones se transfieran recursos a privados si no hubo toma de razón. Porque La eso toma es de un razón. caos. Claro. Sí, ese Diputada es Humán. un punto. Sí, yo también quería decir que por otro lado lo que ocurrió es esta división, ¿cierto? Pagar en cuota, por ejemplo, la Democracia Viva, en el mismo Claro. mes, con diferencia de días, le pasa los 370 millones de pesos. Entonces, estaban buscando, había conciencia de lo que estabas haciendo para pasarle el dinero de mala manera. Entonces, acá una cosa es cómo hoy día nosotros, ¿cierto?, tenemos el control de los dineros, cómo se entregan, pero la otra es cómo además se busca evadir. Porque también se decía en la Seremía de Antofagasta de Vivienda que esa Democracia Viva tenía 6 meses. Claro. Y se suponía que debería haber tenido 1 año y se generó una modificación. Y que era de Entonces, ojo Ñuñoa, ahí, se había pues. armado en Ñuñoa, ¿Te das tenía 6 cuenta? meses. Entonces, ojo, que una cosa, bien, yo lo estoy justificando, yo creo que acá nosotros tenemos que ser mucho más acuciosos y más exigentes.
pero así todo, como se dice, echa la ley, echa la trampa, Claro. ellos buscaron la opción de ver cómo efectivamente, yo digo, estafaban a la gente. Al sea, final, porque son los recursos que iban para Claro. darle beneficio a esas personas que se hicieron de Claro. esta manera. No por nada, hasta el Entonces, presidente no de la es República menor. habló de corrupción directamente en el caso de Es que O sea, Democracia ahí Viva. es bueno que ya está eso, ¿no? Claro. Es que ahí está el tema de que se fraccionaron los pagos de Sí. manera de saltarse la fiscalización Sí. que un Sí. monto mayor generaría. Y por supuesto eso, desde todo punto de vista, no puede ser. O sea, creo que aquí ya tenemos Sí, un consenso había intención, de que o sea, es esto impresentable. no fue Ahora, casualidad. no necesariamente en todos los casos, eso es lo que pasa, es que esta es una práctica tan instalada, de tan antiguo, que puede haber muchos casos en que se han ejecutado bien, pero muchos otros en que se abre este espacio para abuso y es algo que indigna a la ciudadanía de una manera brutal porque la sensación de ser abusado es algo que es histórico, ¿no? Pero con esto realmente es como decirle, sí, señores ciudadanos, es verdad, sí, son abusados permanentemente. Entonces, de nuevo, creo el rol nuestro como parlamentarias, desde ahí, vamos, Joana, hagamos algo juntas, proactivamente vamos juntas, porque de verdad, pero todo, o sea, esto tiene que ser algo integral, en que tiene que ver Contraloría, tiene que ver lo que diga el Ministerio Público, tiene que ser una construcción social entre todos para que nunca más en Chile enfrentemos situaciones como esta, que además, porque estamos viendo el caso de la Fundación, el último que pasó, pero si vamos incluso un poquito históricamente más atrás, tenemos los traspasos que se hace a las corporaciones que antes eran Sename, que hoy día son Mejor Niñez, y empezamos a poner la lupa ahí, y ahí sí que nos encontramos con escándalos que nos debieran conmover aún más, Claro. porque no solo estamos hablando de falta de robo de recursos, sino que estamos hablando de situaciones que De la vulneran vulnerabilidad a más nuestras niñas, profunda. niños y adolescentes, Sí. que tienen que ver con la protección necesaria y urgente que ellos deben tener. Lo vamos a conversar. Deme un segundo, por favor, que tengo esperando a un invitado. Es esperable que ante esta crisis la oposición sea dura, sea férrea, y es lo que hemos visto. Pero que desde el propio oficialismo se levanten voces críticas es menos esperable y es más criticado desde el propio oficialismo. Una de esas voces es el diputado Raúl Soto del PPD, que está con nosotros esta noche. Diputado, muy buena noche, gusto saludarlo. Está en el ojo del huracán, le ha llegado camotera por todos lados el día de hoy, diputado. Buenas noches, ¿cómo está? Hola Eduardo, muy buenas noches. Saludos al panel ahí, a Ana María, a Giovanna, a Sebastián y a todos quienes nos ven desde sus casas. Muchas gracias. El presidente Boric está rodeado de aduladores, dijo usted. Ahí está la declaración que destaca justamente Radio Cooperativa. Gente que le dice que sí. ¿Ah? Gente que, claro, los famosos yes men o yes woman. Ese es el problema del presidente, que hay gente que lo está adulando constantemente y por eso usted instala esta bandera de decir, no, yo voto a favor de este petitorio para que el presidente destituya al ministro Jackson. Bueno, cuando hay una crisis política, yo creo que lo peor que puede ocurrir es mirar hacia el techo, hacer como que nada está ocurriendo y seguir hacia adelante, ¿no? Porque la consecuencia de hacer eso es que la crisis se sigue profundizando y el proyecto político y el gobierno se sigue debilitando. Yo creo que una crisis de las proporciones que estamos viviendo, a propósito de los efectos políticos que genera también el tema del caso convenio, los hechos de corrupción, el manto de duda que está instalado, requiere un golpe de timón fuerte, requiere un cambio de rumbo, un cambio de dirección, una señal contundente, robusta a la ciudadanía, para algo tan elemental en cualquier gobierno como es recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en el proyecto político. Y desde esa perspectiva, yo creo, Eduardo, que llegó el momento no de hacer crítica, lo mío no es una crítica, lo mío es una genuina voluntad de aportar desde una mirada que creo que es necesaria. Yo creo que la lealtad hoy día no se traduce en un contexto de crisis en condescendencia ni en obsecuencia, en decir, mire, lo estamos haciendo muy bien, sigamos igual, que aquí no hay ningún problema. No, hay que decir cuando las cosas se están haciendo mal y hay que decir cuando es necesario hacer cambios, y yo creo que efectivamente es el momento de tener esa reflexión también al interior del oficialismo. El 89% de los chilenos está diciendo que el ministro Jackson es más un problema que un aporte a los objetivos del gobierno, que él debe salir, y yo creo que es necesario al menos tener la sensibilidad para ir escuchando lo que va pasando, ¿verdad? Diputado, ¿y usted suscribe lo que piensa el 89% de los chilenos? ¿Usted está de acuerdo con que el ministro Boric es un... el ministro Jackson, disculpa, el ministro Jackson es un problema para el gobierno? Sí, yo por eso voto a favor el día de ayer de este proyecto de resolución. O sea, es un hecho de la causa que el gobierno todos los días tiene que salir a defenderse,
a defender al ministro Jackson, a poner la cara por él, a aclarar errores. Un gobierno no puede, no puede tener el control de la agenda si está permanentemente solo defendiéndose y aclarando errores. Aquí hay que pasar a la acción, hay que volver a retomar el control de la agenda, hay que pasar a la iniciativa, a la productividad, y si para eso se requiere, bueno, solucionar problemas, solucionar los escollos que tenemos, hacer cambios en los equipos, ¿verdad? Y dar otras garantías al país. Lo entiendo, pero escúchame una cosa. El ministro Elizalde dijo que esto pasaba a llevar al presidente. La ministra vocera de Gobierno dijo que habían otras instancias para manifestar, para declarar, para conversar diferencias. Y el voto suyo fue directamente una idea republicana. ¿Puede el gobierno retomar la agenda, tomar el liderazgo, pararse nuevamente y decir, ok, vamos hacia allá, generar algún tipo de liderazgo cuando diputados de las propias filas oficialistas como usted votan un petitorio como este que se está tramitando? A ver, cuando hay una genuina intención de corregir el rumbo y de hacer las cosas mejor, por supuesto que sí. Yo no comparto las intenciones que tiene la oposición, tampoco mucho de su argumento, menos las imputaciones irresponsables que se han hecho desde el punto de vista criminal y administrativo. Yo separo aguas respecto de aquello. Las responsabilidades criminales y administrativas van a ser determinadas en las investigaciones por parte del Ministerio Público, por parte de los tribunales de justicia y por parte de los sumarios y administrativos que están en curso. Pero acá, ¿verdad?, hay que reconocer que hay una crisis política, y las crisis políticas requieren decisiones y responsabilidades políticas, además de la lista criminal y administrativa. Este es un tema político. Cuando un gobierno tiene el problema de que no puede seguir adelante porque uno de sus liderazgos, ¿verdad?, está permanentemente haciendo que se tranque la pelota, bueno, hay que tomar decisiones. ¿Qué es más importante? Escúcheme, ¿Qué es más importante, Eduardo? ¿Ha podido conversar con el presidente? ¿Ha podido conversar con el presidente? ¿Qué más? Déjeme terminar. No he podido conversar con él, no he tenido ese honor. Ya. Sí con ministros y con parlamentarios. ¿Con qué ministro ha conversado? Con varios. Prefiero no dar detalles de conversaciones privadas, Eduardo, para evitar eficacias, pero lo que sí le puedo decir es que ningún liderazgo, ningún ministro de este gobierno ni de ningún otro es más importante que el gobierno en sí mismo, que el proyecto político, ¿verdad?, y que el país, ¿ya? Y por lo tanto, si alguno de ellos está haciendo más un problema que un aporte, hay que tomar la decisión. Y yo creo que acá se requiere empezar efectivamente a tomar el sartén por el mango y a partir de allí dar una señal clara a la ciudadanía. Diputado Soto, si el presidente nos estuviera viendo a esta hora de la noche, ¿usted qué aprovecharía de plantearle? Bueno, yo le diría al presidente Boric que no se enoje, que no se moleste, que hay un genuino interés de muchos de tratar de mejorar la gestión del gobierno, de que el gobierno pueda tener viabilidad desde el punto de vista de su programa, de sus reformas, que las apoyamos, que las respaldamos, pero que hay que hacer la autocrítica respecto de las cosas que se han hecho mal. Y una de esas es la lentitud, es la falta de decisiones políticas, porque acá tenemos un caso que va saliendo por goteo y responsabilidades políticas que también van saliendo por goteo. Y si eso se continúa de esa forma, ¿verdad?, la crisis se va a perpetuar, la crisis se va a profundizar. Yo creo que hay que cortar esto de raíz y necesitamos una reorganización completa del gobierno, un renacer del gobierno, un nuevo tiempo que permita recuperar esa confianza, ese vínculo con los ciudadanos y poder seguir hacia adelante. Y yo creo, Eduardo, que hay que salir de la lógica de confrontación, de lado y de lado, ¿ya?, porque estamos permanentemente recibiendo ataques de la oposición, el gobierno contraatacando, y mientras tanto la agenda legislativa de pensiones, del pacto fiscal, de todos los temas relevantes en materia de seguridad, ¿verdad?, se congelan y se estancan. Yo creo que hay que tratar de volver a entendernos y a partir de allí generar soluciones a los problemas de la gente. Diputado Raúl Soto, le quiero agradecer el contacto con el programa esta hora de la noche, que le vaya bien, espero tenerlo pronto aquí en el estudio como la semana pasada. Que esté bien. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches. Chao. Que esté bien. Tenemos que avanzar, diputadas que querían conversar con él, hablar algunas cosas con él. Sí, pero perdóneme, como diputado oficialista yo no puedo dejar pasar el comentario del diputado Soto. Me tiene que dar un minuto, aunque sea diputada, por supuesto. Por supuesto, con todo el respeto, por supuesto, a su opinión, tiene todo el derecho a expresarla, pero hay que decir que una opinión absolutamente aislada, minoritaria, solamente él y el senador Espinosa han tenido estas posturas que han sido reprochadas por todo el oficialismo en bloque. Así que seamos claros, si algo está tentando justamente a que podamos avanzar, es no constituir esta unidad necesaria
para salir de un momento de crisis porque Chile lo necesita. Y la actitud del diputado Soto, con todo respeto, ha ido en la dirección exactamente contraria. Se equivoca el diputado Soto, se equivoca el senador Espinosa, se equivoca el senador Juan Luis Castro. La diputada Orsini también votó a favor. Entiendo que fue un error. Ese fue un error. que después se enmendó. Efectivamente fue un error. Sí. Sí, yo creo que está equivocado, con todo el respeto con el senador Castro, con el cual tengo una muy buena relación. Él es presidente de la Comisión de Salud del Senado, yo lo soy de la Cámara, pero también diferimos en sus apreciaciones en ese sentido. Pero la postura que yo estoy diciendo es la mayoritaria del oficialismo. Recuerde que hubo un cónclave, que se tomaron decisiones y que justamente la unidad del gobierno para seguir avanzando en las urgentes transformaciones. Hoy día hay urgencia, la ciudadanía no puede seguir esperando. Entonces, no estoy de acuerdo, aquí tenemos que unirnos y eso es la declaración que ha salido de ese cónclave. Seguimos trabajando más que nunca unidos el oficialismo porque los desafíos que tenemos por delante sin duda que son inmensos y tenemos que trabajar con la oposición, por cierto, para poder lograrlo. ¿Cómo no iba a tener el espacio para plantear esa idea? Por supuesto que sí, diputada. El que yo veo que se toma las manos, se sonríe y se me echa para atrás en el sillón, Sebastián Sichel. ¿Qué le pasa a Sebastián cuando ve lo que estamos viendo, ¿cierto?, en el gobierno? Después de que ustedes, bueno, fueron un gobierno, lo pasaron muy mal en el gobierno, con una posición muy dura, fueron muy criticados. ¿Cómo analiza eso con la perspectiva del tiempo? No, lo primero es que está difícil ser oposición cuando el gobierno tiene oposición interna, que es lo que le está pasando. Entonces hay un conflicto. Son tres, oye, dos senadores. Oye, senadores, no, dos senadores, créeme, en un senado de 50 personas no es poco, te lo voy a llevar a porcentaje. Entonces, creo que el gobierno tiene un problema de conducción que tiene que resolver el gobierno y que no tiene que ver ni siquiera con la relación con la oposición, porque si no arregla ese problema, difícilmente va a poder arreglar el resto de las esquirlas que le genera esto. Y la segunda cosa que me queda dando vuelta, ojo con el audio que escuchamos. ¿Sí? Porque sería primera vez en la historia del retorno a la democracia que hay una amenaza de muerte de un funcionario público, autoridad política, frente a otra persona que conocemos. Entonces yo no quiero hacerme cargo... Caso Polisi. El caso Polisi. No me quiero hacer cargo del audio porque puede ser ya a esta altura cualquier cosa. Pero hay una denuncia seria en Fiscalía de que un funcionario político amenazó de muerte, o más bien de sicariato, a una persona fuera del Estado. Entonces, por eso digo, cuando yo decía el quién de la magnitud de la mafia que está detrás, hasta ese punto hemos llegado, que parecía una cosa como de otros países, está pasando en Chile. Y yo creo que la seriedad del tema requiere dos cosas. Primero, que dejemos de jugar al gobierno de oposiciones, lo digo sinceramente, porque finalmente cuando tú tienes robo de esta magnitud, y en eso lo comparto, Mauricio, cuando hubo casos así, el silencio que hubo en su minuto para aplacar la investigación, porque todos empezaron a caer, fue muy grave con el financiamiento público, financiamiento de las plazas políticas. Yo aquí al revés. Que caiga no puede ser una declaración de intereses del poder, sino que tiene que ser una investigación en serio, porque a este punto hemos llegado que gente se amenaza de muerte, que se estafa a gente que no sabe leer ni escribir, que se roban. Oye, si estamos hablando de 13.000 millones de pesos, yo fui ministro de Desarrollo Social y decía, si hubiera tenido esa plata para trabajar con ellos el Sename, créeme cómo hubiera cambiado. La magnitud o en plena pandemia. O para la pandemia. Entonces, acuérdense la pelea que tuvimos en su minuto por 2.000, 3.000 millones para el IFE. El IFE costaba 9.000 millones. Esto es más que todo el IFE que se dio en su minuto. Entonces, la magnitud de esto, insisto, yo me perdí la ingenuidad hace mucho tiempo. Aquí hay un diseño. Y cuando tú tienes un diseño y un sistema, tienes que perseguir al diseñador y al sistema, o si no nos vamos a quedar en la rama, hasta el punto que hay gente que hoy día puede estar siendo amenazada de muerte por esto. Ojo, un dato del audio. En ese audio, el hombre, supuestamente Eduardo Vivanco, habla de 50.000 millones de pesos. Él dice 50.000 millones de pesos, se escucha claramente un par de veces. El Paco Gate, el escándalo de Carabineros fueron 30 y tantos mil. Sí. Estos podrías llegar a ser 50.000. O sea, estamos hablando de una cosa sideral. Mauricio, ¿tú quieres decir algo? Sí. Por favor, te pido síntesis porque tenemos que avanzar. A ver, el tema político, ¿no? Yo creo que, sí, no menos lo que se ha observado, que hay un problema político objetivo que tiene el gobierno. Y no tiene que ver solamente con el diputado Soto que vota este proyecto de acuerdo de los republicanos para que destituyan al ministro Jackson. Oye, hace algunas semanas atrás se votó a favor en la Cámara de Diputados un proyecto de acuerdo donde le pedían al Frente Amplio que solicitara disculpas por todo el tema de las fundaciones. Hace algunas semanas atrás el Senado votó por mayoría el que se mandara el tema de la Comisión contra la Desinformación impulsada por el gobierno al Tribunal Constitucional. Oye, y respecto de ese proyecto de acuerdo vinculado al Frente Amplio, que obviamente es una pasada de máquina para el Frente Amplio, o sea, no sé si han leído el texto, pero es una cuestión brutal. Pidan disculpas porque ustedes están detrás de toda esta cosa. Bueno, fíjense, varios diputados de la coalición o de las coaliciones que se supone que están apoyando al gobierno de Gabriel Boric no estaban presentes. Incluso gente del Frente Amplio, ¿no? Personas también, algunos parlamentarios votaron a favor de esto. Entonces, a lo que voy, eso es una muestra de falta de cohesión política
de lo que son los sectores, los partidos y su representación parlamentaria para apoyar al presidente Boric. Y eso es un problema grave, más allá que el diputado Soto tenga o no la razón respecto de Giorgio Jackson, ¿no? Porque uno podrá decir, oiga, si uno hace un análisis un poco más detallado, uno dirá ya, a ver, ¿qué hecho, ¿no? ¿Qué acto concreto del ministro Jackson amerita del que se vaya? Pero un hecho que él haya ejecutado como ministro. Uno no escucha eso, porque fíjese que siempre dice, no, se tiene que ir, porque más bien no es su posición como el líder de Revolución Democrática y que estaría vinculado en este caso a fundaciones, pero tampoco sabemos, y hasta el momento no se ha revelado ningún acto hecho, algo que vincule en concreto a Jackson con esta situación. Entonces, más bien, de alguna manera, empezar a hacer hachazos, ¿no?, de los referentes políticos del gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Y esa hacha no la tiene la oposición, po. La tienen las propias personas que son de su coalición. Entonces, yo creo que más allá, insisto, de los argumentos a favor o en contra de Jackson, la constatación es que hay una debilidad política del gobierno de Gabriel Boric que va a ser muy difícil que pueda seguir, digamos, con una agenda legislativa en el sentido que ellos quieran. Hablemos de otro caso emblemático y que es bien enredado porque tiene muchas aristas. El famoso caso Kimun versus Vallespín. Estamos hablando de la región de los lagos. Mire, titular, lío de platas. Las dudas, transacciones y contradicciones que rodean el caso del gobierno regional de los lagos y la corporación Kimun. Uno de los últimos antecedentes que conocimos lo plantea el señor Arnoldo Ñanculev, vicepresidente de la Fundación Kimun, que dice, nosotros como corporación no tenemos ninguna posibilidad de devolver los dineros, ya que esos fondos no los manejó esta corporación. Estamos hablando de 1.200 millones de pesos entregados por la gobernación de Los Lagos a la Fundación Kimun. Mauricio Daza, en esta historia hay antecedentes extrañísimos. La plata le llegó a la fundación, pero después la fundación tenía que garantizar que la pega se iba a hacer, que la plata se iba a hacer, y por ende aparece un centro de formación técnica y un instituto profesional. ¿De quién? Del señor Diego Ancalao. ¿Quién es Diego Ancalao? Un viejo conocido, ustedes no sé si lo recuerdan. Quiso ser candidato presidencial, presentó firmas, 2.000 firmas falsas. El notario, el famoso estaba muerto. Sí. Y con eso, el chiste se cuenta solo. Mauricio Daza, ¿qué es esto de Kimun en la región de los lagos? Por favor, ayúdame. De hecho, tenemos al notario Ancalao acá en Vía que en cualquier momento aparece, certificando la fe pública desde 1894. Bueno, el punto es el siguiente. La verdad es que es un caso un poco enredado, pero consiste en términos generales en esto. El gobierno regional, no el gobierno central, no la administración, digamos, a cargo de Gabriel Boric, no fue Boric, para decirlo, sino el gobierno regional de Los Lagos, le entregó 1.200 millones de pesos a esta entidad, ¿no? Kimun. Y a cambio de la entrega se suscribió un documento que es un pagaré, ¿ya? Donde obviamente se señala que le van a pagar los montos, ¿no?, de este traspaso, y eso se deja en garantía para el caso en que ellos no ejecuten y se haga sin efecto este convenio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió precisamente es que no se ejecutó el proyecto en los términos que señalaba el gobierno regional de Los Lagos y se cortó, ¿no?, precisamente ese acuerdo. Entonces se solicitó que se devolvieran los dineros. Ahora, uno dirá, bueno, se tuvo a la vista al momento de entregar estos recursos de que esta institución, ¿no?, esta Fundación Kimun, era dueña de centros de formación técnica e institutos profesionales, se denominaban Los Lagos, ¿ya? Ahora, eso tiene un valor, sin duda. Y también era dueña de inmuebles, ¿ya? O sea, de propiedad raíz, ¿ya? Entonces, ellos dijeron, mira, ¿sabe qué? Tiene este patrimonio, entonces al final ya tenemos cómo cobrarnos del pagaré, ¿no? Ahora, el problema es que ahora que están tratando de hacer el cobro, resulta que hay una declaración de las personas de esta fundación que dice que no tenemos un peso para entregar la plata de vuelta, y además, en el intertanto, ellos empezaron a diluir su patrimonio sobre el cual se podía cobrar, en su caso, este pagaré, que es precisamente la situación en que estamos ahora. ¿Y cómo lo diluyeron? Esto es muy notable. Lo diluyeron a partir de que estos centros de formación técnica e institutos profesionales, que era parte importante del patrimonio de esta entidad, fueron, entre comillas, vendidos. ¿Y a quién se lo vendieron?
al señor Ancalao. Aparece, ¿no?, desde los recuerdos de su candidatura fallida, de nuevo en la palestra pública. Y él aparece adquiriéndolo. Pero fíjense, ¿será una venta real? ¿Por qué uno se hace esa pregunta? Porque resulta que estas entidades fueron adquiridas por esta Fundación Ki-Moon a 100 millones de pesos. Pero ahora la vendieron a 24. Y fíjense, hay una cosa muy notable. El precio ni siquiera se pagó, porque se establecía que el precio se pagaba en 2 cuotas, la primera pagadera el próximo año, el 2024. O sea, este señor Ancalao se hizo de este Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional, sin poner ni un peso. Pero fíjense qué interesante el efecto. El efecto fue que sacaron del patrimonio de la Fundación Ki-Moon, que tiene que devolver la plata al gobierno de los lagos, todos estos bienes, y por lo tanto no puede ser utilizado por parte del gobierno regional para poder hacerse cobro del pagaré. Pero lo más grave es que también hicieron la misma historia con los inmuebles que tenían, con las propiedades. Y como no establecieron una hipoteca ni nada, sino solamente vieron y dijeron, tienen inmuebles, ya ok, nos podemos cobrar, tampoco están disponibles para poder hacer efectivo el cobro. Y ahora, por eso es que ahora aparecen estos señores diciendo, ya sabe que no tenemos plata. Eso es lo que dice Ki-Moon. Ahora, obviamente, habrá que investigar sobre todo si esta compraventa muy sui generis es real o es simplemente un elemento de una puesta en escena que tiene por objeto defraudar dineros fiscales. Y eso tiene que ser investigado. Ahora hay un último antecedente, porque la historia no termina ahí. Habló Diego Ancalao. ¿Pero cuál? ¿El notario? No. El notario, qué bueno, el notario está, ¿cierto? Está Pasó mejor vida. Ok, muy bien. No hizo creer la reencarnación de ese notario. Exacto. Diego Ancalao está en pantalla. Diego Ancalao y lío de platas en los lagos. Yo no pertenezco a Ki-Moon y nunca he recibido un solo peso. Y les detallo algunas de sus declaraciones. Solo inmuebles. Dice, mira, esto es bien llamativo. Dice, bueno, le preguntan, y cuando a Ancalao se le consultó por la existencia de esta operación y del destino de esas plata, el profesor Ancalao contestó, es una pregunta que debe responder Ki-Moon y entiendo que la Fiscalía está solicitando los antecedentes. No me puedo referir a eso porque la fundación que yo presido jamás ha postulado a un fondo público en ninguna región. Y prosiguió, algunos políticos han utilizado eso como una campaña de persecución solo basado en mentiras. ¿Por qué hacen eso? Porque se aprovechan que un tiempo atrás, cuando intenté ser presidente de la República, fui públicamente vapuleado y acusado de una sumatoria de mentiras, cosa que yo no he hecho. Hoy me utilizan como chivo expiatorio, pero quiero desmentir tajantemente que yo pertenezca a esa corporación investigada. Pero usted trabajó en Ki-Moon, le dicen los periodistas. Yo soy profesor de título, soy estudiante de un doctorado en la Universidad Maorí de Wirrawananga. U otra en Nueva Zelanda. Y siempre he sido consultor y asesor. Desde enero a junio del 2023 presté asesorías profesionales en un programa del cual yo tenía experiencia, porque en el Ministerio de Bienes Nacionales fui funcionario del área de regularización. Sí, presté servicios a Ki-Moon. Pero dice que no tiene ninguna relación con Ki-Moon, que él nunca ha cobrado un peso, que nunca ha visto un peso, que a él no le ha llegado un peso de estos famosos 1.200 millones de pesos. Pero de esta triangulación que estamos hablando, la gracia era que no formara parte de Ki-Moon. De eso se trataba, ¿no? O sea, se trataba de sacar estos bienes del ámbito de Ki-Moon, ¿no? Claro. Si es que la versión, que tiene que ser confirmada o descartada a partir de una investigación que se realiza por la Fiscalía, es real, no en esa hipótesis. Pero claro, o sea, él dice, yo no soy parte de Ki-Moon. Claro, pues ese es el tema, pues. Porque usted, que no era parte de Ki-Moon, recibió bienes de Ki-Moon y por lo tanto, como esos bienes salieron de Ki-Moon, no se le puede cobrar a Ki-Moon, ¿no? Por parte del gobierno regional estos dineros. Y dice, yo no he recibido plata. Bueno, no, pues, pero tampoco ha pagado el precio. Lo que sí recibió fueron un centro de formación técnica y un instituto profesional y además unos inmuebles por, por cero. Además en cuotas que todavía no ha pagado. Oiga, no sé qué va a ocurrir el próximo año, a ver si paga. Oye, una cosa importante que le aceptaron un pagaré, perdón por el chiste, pero es... Por cosas profesionales, el otro día se me acercó una pyme que está siendo proveedora del Estado y dice, a mí me piden una boleta de garantía. ¿Qué es la boleta de garantía diferente al pagaré? Es que tú tienes que inmovilizar ese patrimonio y dejarlo en un banco depositado y por lo tanto, si no te cumple el Estado va y cobra la plata. Aceptar un pagaré de una fundación ya es de una ingenuidad o de un diseño obviamente maléfico muy tonto, porque es como si tú me firmas un pagaré hoy día y yo digo, bueno, te voy a cobrar, bueno, es que vendí todo, me separé y no tengo nada. Entonces era obvio que iba a pasar esto. Por eso se pide la boleta de garantía y por eso muchas pymes se sacan la cresta en Chile para juntar su platita e inmovilizan 2 palitos, 5 palitos, 10 palos para ganarse, ser proveedores del Estado. Pero en estos casos, por estos montos, que además son asignaciones directas, les pedimos pagaré.
Eso vernos la cara. Es que eso habla de la irregularidad. O sea, derechamente aquí estamos viendo cómo se orquesta, cómo se organiza todo. Porque no es una casualidad. Estamos hablando de montos sumamente importantes. Son sumas obscenas de dinero. Exacto. Entonces nos preocupábamos de hechos anteriores, de montos, no sé, menores, y para cualquier ciudadano chileno era impresionante. Y hoy día vemos cómo el desfalco es de este nivel, cómo está organizado. Entonces, esto se está repitiendo y no hemos hecho nada para poder cortar con esto. Y voy a hablar del presidente. ¿Por qué? Porque nosotros como Avancemos Chile le solicitamos hacer, ya que se han hecho tantos pactos y hablamos, ¿cierto?, de esta polarización, izquierda y derecha, pactos por un nuevo proceso, todos los pactos posibles por la paz y lo demás. ¿Y dónde está este pacto? ¿Dónde está este acuerdo por la probidad y la transparencia? Estamos esperando. Necesitamos hacerlo porque la gente ya no puede, ya no nos cree. Y nos vemos todos involucrados porque al final, aunque nosotros no tengamos nada que ver, estamos dentro del mismo saco. Bueno, es el empeño en que tenemos que comprometernos ahora desde todos los espacios, desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde Contraloría. Yo creo que esa es la construcción fundamental que tenemos que hacer ahora. Yo tenía una pregunta, porque tratando de entender esta Fundación Ki-moon, cuando le pide que retornen los recursos, ¿no están? ¿Pudo mostrar en qué se habían aplicado o se demostró entonces que no había ningún servicio prestado? Porque me parece que son muy fáciles de contrastar. O sea, todos estos recursos, ¿dónde están las cosas a las que se supone que se aplicaron? Esa parte de la información todavía no la tenemos la tan trazabilidad clara. de los hechos, de los proyectos. Es que lo que pasa es que le entregaron, nada, le entregaron los recursos para hacer un proyecto, pero el gobierno regional lo que hizo fue cortar, ¿no?, ese convenio. Ahora, lo cortó obviamente, ¿no?, porque no se estaba dando satisfacción a los términos del convenio. Ahora, como no se ejecutó todo el convenio, entonces obviamente tiene que devolverse aquella parte del dinero que no fue ejecutado. Ahora, el problema es que en la actualidad, ahora en este momento, lo que se está diciendo por parte de esta fundación es que no tiene, digamos, que se desapareció recursos. Y además la dilución del patrimonio, ¿no?, que una de las hipótesis fuertes es que tenía por finalidad, ¿no?, evitar que se pudiese concretar, ¿no?, este cobro por parte del gobierno regional. Ojo, que es el mismo caso de Concepción, de Policy y CIA. Lo que hacen formalmente, para entender por qué digo tanto que una maquinación fraudulenta, porque hacen lo mismo, se lo pasas a una fundación y la fundación, en el caso de Concepción, contrató una OTEC. Claro. Y te sacó la plata para allá, entonces ahora tú vas a buscar la plata y ya no está, porque la tiré la OTEC y la OTEC no es la contraparte del contrato con el Estado. Pero lo que había que ver es que la OTEC finalmente desarrolló lo que tenía, para ver si al final de la cadena algo se hizo. Aunque lo desarrollara, no lo justifica, claro, no. Tú tienes trato directo, este es el gran caos, que un poco lo que decía Mauricio súper bien para ponerlo en glosa. Cuando tú tienes trato directo, ¿quién evalúa que era el mejor prestador para hacer eso por el Estado? ¿Quién evalúa que el precio pagado era justo? ¿Y quién evalúa además que no hubiera conflicto de interés? Nadie. Pues entonces lo que pasó aquí es evidente. Yo creo que la democracia viva no costaba eso. Trabajando en campamentos muchos años de mi vida, en ningún caso. Y se le dieron 400 millones. Y la evaluación de que eso valía 400 millones ocurrió entre dos personas vinculadas políticamente, en este caso hasta con relaciones de pareja y de amistad. Eso es lo que pasó en todo el sistema, que en el fondo la evaluación del costo de la política social, en este caso, se hace al arbitrio de dos personas que tienen una relación de amistad y se dice, ¿cuánto cuesta esto? 400. Ah, pongámosle 500. Ya, 600. ¿Cuánta plata tienes? Obvio, ¿cuánto querés? Yo te la pago. Pero ahora, y te la paso en cuota. Y es grave, Ana María, y por eso decía, esto no es un problema político, pero tiene que ver con lo que pasó en el caso de Democracia Viva, para centrarme ahí, es que además no es verdad que la única posibilidad de ejecutar esto era a través de fundaciones. Si tú pudiste usar los municipios como vehículo donde la relación del control es mucho más fuerte, no digamos que los municipios, mira lo que pasó en Vitacura, son el templo de la probidad, pero de alguna forma están sometidos a reglas de derecho público y tienes patrimonio donde buscar, pero aquí lo que pasó en el gobierno de Antofagasta es que cambió el diseño, porque dijo, ya los ejecutores no van a ser los municipios, van a ser fundaciones. ¿Y qué fundaciones? La de mi amigo. Eso es más o menos el gran cambio conceptual en los gobiernos regionales, para ser honestos. Esto ya es una práctica que viene hace mucho tiempo, y eso estoy de acuerdo. Y lo que estamos descubriendo hoy día es que con la eliminación de las boletas de garantía no tienes cómo perseguir los recursos. Entonces ya había robo, pero ahora le dijimos a más llévese la plata y háganse a desaparecer, que es el caso de Concepción. Yo creo que es importante despejar a la audiencia que los gobiernos regionales no dependen del gobierno central. Eso es súper importante. Son dos casos muy distintos. Porque se tiende a decir, como el gobierno del presidente Boris. A ver, seamos claros, esto ha sido transversal. Es que de verdad, en contra de la transparencia es muy importante. En términos de responsabilidad. Ahora, ¿usan plata que sigue siendo de todos los chilenos? Por supuesto. Claro, no es que sea de ellos, pero efectivamente una entidad distinta. Ahora, por eso es tan importante
el trabajo que puede hacer el Ministerio Público, Sí. el trabajo que puede hacer la Contraloría. Por eso es importante que las evidencias, las pruebas, las muestras, esté todo, que sea transparente, que se levante el velo y que podamos revisar completamente para lograr determinar responsabilidades. Si el fiscal hoy día enumeró una cantidad de potenciales delitos que son impresionantes. Y por eso es importante que el día 20 de julio se llevaron una caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Se la llevaron andaban vestidos con delantal y con una yegua. ¡Pah! Me la llevo. Apareció la caja, pues. En la comuna de Renca, ahí en Avenida Apóstol Santiago, durante el día de hoy, se confirmó que se trata del objeto sustraído del Ministerio de Desarrollo Social y acorde al diario La Tercera, la caja estaba descerrajada, sin puerta, y en el lugar no se encontraron otras especies que pudieran haber estado al interior de esta. Asimismo, ya fue reconocida por funcionarios del ministerio. La fueron a reconocer. Sí, nuestra caja está pelada. Habló la ministra Toá. Escuche. Sí, gracias. Efectivamente, el día de ayer se produjo el hallazgo de una caja fuerte. Se estuvieron haciendo los peritajes para identificar si era precisamente la del Ministerio de Desarrollo Social y hoy se confirmó que efectivamente lo es. No tengo todavía el dato de si se encontró la información, los documentos, digamos, pero sí queremos reafirmar que toda la documentación que estaba en esa caja fuerte tiene respaldo digital. Entonces no hay nada, digamos, dramático que sucediera con esos documentos por el hecho de que se extravíen. Están todos denunciados por robo y todos tienen respaldo, así es que no tenemos riesgo desde ese punto de vista. Y sobre las declaraciones, bueno, es parte de los procesos. No hay riesgo desde ese punto de vista. Eso es importante. Claro, respecto de lo que había, debiese haber respaldo digital. Digo yo, la ministra dice que hay respaldo digital. Una cosa. Y respecto de lo que debió haber y quizás nunca hubo, ¿sabremos la verdad, Mauricio? ¿Qué te parece lo que dijo la ministra? Yo creo que está mal informada porque si hay un efecto, pues habían boletas de garantía y para cobrar una boleta de garantía es necesario tener el documento. De hecho, hay un instructivo de la Comisión de Mercado Financiero que nosotros revisamos hace unos episodios atrás acá, donde señalaba recomendaciones respecto a las boletas de garantía. Y la recomendación número 1 era manténgala en lugar seguro, porque para su cobro es imprescindible tener el documento físico. Ahora, acá habían boletas de garantía y por lo tanto, aun cuando usted haya tenido un respaldo digital, entre comillas, no le va a servir. Se necesita el respaldo físico. Ahora, acá siempre yo diría que es un voluntarismo decir de que que no se perdió en nada. Porque en el fondo uno, para saber eso, primero tiene que tener una línea de base, para decirlo de alguna forma. O sea, usted tendría que tener un registro previo, pormenorizado, de que había en la caja fuerte. Y no hay claridad, ¿no?, si es que ese documento existía. Y por lo tanto, decir, digamos, de que se perdió o no, bueno, habrá que ver. Bueno, la verdad que lo más lamentable es, de nuevo, la exposición respecto de la habilidad de nuestras instituciones, porque no puede ser que dos personas, a quienes no se le pidieron, 3 personas, porque eran 3 sobrinos, acuérdense, no hubo Paco y Luis, obviamente, estos 3 sobrinos del señor Giorgio Jackson, sin presentar el carnet de identidad y con unos overoles, ¿no? Estos señores entraron a este edificio, no les pidieron el carnet de identidad, dijeron que iban a fumigar, no llevaban nada para fumigar, andaban con unas mascarillas para más remate, o sea, ¿cómo se identifica? Y estas personas se llevaron la caja fuerte como sin nada. Entonces, es una cosa realmente inverosímil. Y es un paso más respecto de esto. Ojalá que haya alguna pericia. Yo creo que estas personas, no sé, quizás no fueron tan desprecavidas como para dejar, digamos, alguna huella o indicio. Ojalá que sí. Ahí va la caja, estamos viendo las imágenes, ¿no? Ahí están los sobrinos. Y la verdad es que, bueno, es un hecho grave. E insisto, ¿no? Acá que se pierdan boletas de garantía en favor del Estado y que fueron sustraídas de una caja fuerte en un 5º piso de un ministerio es algo grave y no es algo inocuo. ¿Sirve de algo que haya aparecido, diputada Gasmuri? Bueno, yo creo que cierra un poquito esta duda abierta de la caja, pero yo coincido con Mauricio. O sea, la explicación igual no es lo suficientemente tranquilizadora, evidente. Ahora, la verdad es que aquí es lo que se especula, las teorías de cuál sería el origen de este robo, yo creo que aventurarse ahí, porque esta historia es tan increíble cuando tenemos los antecedentes de la cárcel de Puente Alto, ¿cierto? Yo la verdad, y que es parte de lo que se ha querido levantar, encuentro y dificulto absolutamente que esta conspiración, este robo con estos primos,
sea desde los propios que se supone que se querrían defender de esto. Sería ya la estupidez más grande. Entonces, yo creo que esto es algo muy burdo, muy tosco, pero muy absurdo al mismo tiempo, y espero que Fiscalía ahí esté avanzando. Tenemos personas ya identificadas en la cárcel de Puente Alto, entonces yo creo que esa hebra está bien tomada, y de verdad que espero que Fiscalía llegue hasta aclarar y despejar absolutamente, porque de verdad lo que hemos vivido como episodio es insólito, es un episodio insólito, que por cierto que a mí me duele cómo ha golpeado a este gobierno, pero por otro lado, aquí es mi gobierno, pero por otro lado creo que tenemos la oportunidad de corregir institucionalmente lo que aquí se ha visto. Sin duda, aparte de que se tendrá que investigar este hecho en particular, y que yo tengo mucha gana y curiosidad de saber cómo termina la historia de este robo, particularmente de este robo, porque quizás creo que nos podemos encontrar con grandes sorpresas al final de la historia. Todo es posible en este país llamado Chile, diputada Humá. Sí. Bueno, para mí, de verdad, esto ya es realmente impresentable. Porque desde que ocurren estos hechos, que nadie logra entender cómo se gestó, cómo es posible que salgan hasta acompañados, ¿cierto?, para ayudarlos a llevarse el robo. O sea, esto de verdad, una persona común y corriente ya le merece dudas, ¿no? Claro. Entonces, cuando además hoy día vemos que aparece esta caja y que no sabemos realmente qué era lo que tenía, se supone que además sí o sí estaban las boletas de garantía. Entonces genera aún más preocupación, porque eso quiere decir que lo que había ahí o lo que se podía ir a buscar para recuperar recursos, ya efectivamente no fue. Lo perdimos. A esta y hora, eso es el esto es grave. A esta hora de la noche hacemos una pausa y regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos aquí en las pantallas de Vía X.